¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Damos gracias a Dios que podemos terminar esta semana, o por lo menos terminar nuestros devocionales esta semana. Vamos a acudir a las palabras de William Bridge, viniendo al sumo sacerdote. Y mientras pensamos en lo que este puritano nos dice, demos gracias a Dios por la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, ciertamente eres fiel. Con certeza cumplirás la labor del sumo sacerdote por mi alma. He pecado y he pecado mucho, pero Señor, es la obra de nuestro sumo sacerdote pagar mi deuda. Ahora, Señor Jesús, vengo a ti como mi sumo sacerdote. Arregla esto por mí. Confieso que mi propia conciencia me acusa. Satanás me acusa. Moisés me acusa. Pero la obra de nuestro gran sumo sacerdote quitará todas las acusaciones contra los pobres creyentes. Así que ahora, Señor, vengo a ti como mi gran sumo sacerdote. Quita las acusaciones. Cuando contemplo lo que hago, hay tanta muerte, tanta dureza de corazón y tanta omisiones. Me temo que lo mejor de mí nunca será suficiente. Pero, Señor, es la obra de nuestro gran sumo sacerdote quitar las malas hierbas de las obras que hacemos y presentarla a Dios. Ahora, Señor, vengo a ti como mi sumo sacerdote. Lleva mis oraciones a Dios Padre. Cuando considero mi vida anterior, Señor, solo puedo concluir que soy un pobre y maldito pecador. Sin embargo, es la obra de nuestro gran sumo sacerdote bendecir a la gente. Por lo tanto, Señor, vengo a ti ahora como mi sumo sacerdote. Bendíceme y por tu gracia declara para que me aumente y multiplique. Amén. Que así sea. Qué maravilloso es saber que día a día contamos con la intercesión de nuestro Señor a la diestra del trono de la majestad, a la diestra de Dios Padre. Hay un abogado, hay un intercesor perfecto intercediendo por cada uno de sus hijos. Así que esta mañana vamos a concluir el mensaje que Juan el apóstol escribiera a la iglesia en Pérgamo. Y el día de ayer terminamos haciéndonos la pregunta: ¿qué quiere Dios corregir en mí cuando vengo a las Escrituras? ¿Qué es lo que Dios quiere corregir de mí cuando me expongo semana a semana en mi congregación, a la predicación de mi congregación o de mi iglesia local? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? Bueno, esta es una de las razones por las que debemos de poner suma atención cuando la Biblia está siendo predicada, explicada, expuesta. Esta es una de las razones por las que deberíamos de considerar clara y específicamente el mensaje de las Escrituras a nuestras vidas. Bueno, terminemos en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, en este verso encontramos claramente tres promesas para aquel que se arrepiente. Así que si tú eres de los que piensas que la palabra de Dios es muy dura, que no hay esperanza, bueno, permíteme decirte que no has leído bien. Aquí está la esperanza en estos versículos, pero la condición es el arrepentimiento.
necesitamos arrepentirnos, es lo que Juan está diciendo, para que entonces podamos experimentar esto de parte de Dios a nuestras vidas. Y las 3 promesas que tenemos es maná escondido, una piedrecilla blanca y un nombre nuevo. Ahora, permíteme explicar lo que esto es. El maná escondido que se ofrece al que se arrepiente es básicamente dejar de comer el pan de miseria que la mesa de los ídolos nos brinda y recuperar el verdadero alimento espiritual. Esto hace una referencia al alimento con el cual Dios sustentó específicamente a la nación de Israel mientras ellos estaban en el desierto. Fue a través de este maná escondido o de este maná que básicamente el Señor sostuvo a su pueblo en el desierto. ¿Recuerdas lo que Éxodo 16 nos dice acerca de este maná? Bueno, era una porción diaria. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos delante del Señor, podemos tener una porción diaria a nuestras vidas a través de las Escrituras, a través de la revelación final de Dios en la persona de su Hijo amado y maravilloso llamado Jesucristo. Y eso sucede a través de las Escrituras. La segunda promesa es esta piedrecilla blanca. En aquel tiempo, cuando 2 amigos se despedían, quebraban una piedra y colocaban su nombre a la mitad que daban al otro amigo. Este era un símbolo de amistad. Mientras la piedra durara, entonces la amistad estaba de pie. También existía una costumbre judicial. Cuando el juez dictaba su sentencia, si te declaraba inocente, lo hacía con una piedra blanca. Y si eras culpable, te daba una piedra negra. Así que esta promesa, después del arrepentimiento, de dar una piedrecilla blanca, por un lado te habla de amistad, pero por otro lado te habla de que has sido declarado inocente. Finalmente, después del arrepentimiento, dice que te dará un nombre nuevo. El Señor entonces nos entregará un nombre nuevo. Esto describe nuestro carácter aquí en la tierra. El Señor realmente, cuando nosotros nos sinceramos y venimos delante de Él, entendiendo lo que nuestro pecado ha hecho y nos arrepentimos y pedimos y gemimos perdón, entonces Él nos da un nombre nuevo. Bueno, ¿cuál es ese nombre nuevo? No es que hay un cambio de nombre para ti o para mí. Nos seguiremos llamando y la gente nos seguirá nombrando de la misma manera como te ha nombrado hasta el día de hoy. Pero en tu interior sabrás que el Señor te ha dado el espíritu de adopción. A través de este espíritu, cada pecador realmente es llamado un hijo de Dios. Somos hijos de Dios por adopción. Qué importante es entonces que todo asistente a una iglesia cristiana pueda tener la seguridad de que es un hijo de Dios. No de que vas a una iglesia, no de que sigues las liturgias de esa iglesia, sino de que realmente eres alguien que puede ser llamado hijo de Dios. Ahora, permíteme reflexionar finalmente en el mensaje completo de esta carta. El periodo de esta iglesia, de la iglesia de Pérgamo, representa lo que en la historia se conoce como la iglesia imperial, un periodo aproximadamente entre el año 313 y 476 después de Cristo. Fue en este periodo que Constantino, al ser nombrado el nuevo emperador de Roma, instituye al cristianismo como la religión oficial del imperio.
Se dice que al enfrentar una gran batalla, Constantino tuvo una visión de la cruz y escuchó una voz que le dijo: con este signo vencerás, es decir, con la cruz. Así que se hizo entonces costumbre unirse a la iglesia. Él prometió vestiduras blancas y piezas de oro a todos los convertidos, de manera que miles de paganos se entregaban a la iglesia llevando todavía consigo sus costumbres paganas. La iglesia llegó a ser tan mundana en este periodo, en este momento, que ya no había diferencia entre la iglesia y el mundo. La carta de Pablo, que encaja bien con este periodo de la iglesia y con esta carta a Pérgamo, es el mensaje de Pablo a los corintios. Esta iglesia hizo pacto con el mundo en vez de impactar a Corinto, la ciudad. La conducta y la pecaminosidad de Corinto invadió la iglesia y la contaminó. Hay una parábola también de Jesús que nos muestra el mismo mensaje, y es la parábola del grano de mostaza en Mateo 13, 31, 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Para el judío era difícil entender lo que Jesús quiso decir, dado que en Judea la mostaza no crece en árboles grandes. Sin embargo, aquí vemos que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Esto es lo que había pasado en Pérgamo. El pecado había encontrado un nido en ellos. El gran reformador Martín Lutero solía decir: no puedes evitar que los pájaros ronden sobre tu cabeza, pero sí que hagan nido sobre ti. Así que, en una palabra de conclusión, permíteme recordarte: Cristo sabe todo de ti. Sabe lo bueno como sabe lo malo. Él desea que su iglesia se mantenga pura. Por ello, Dios nos demandará cuenta de lo que permitimos que penetrara en nuestras vidas como su iglesia. Realmente Él sigue demandando pureza de nosotros, aún en el siglo XXI, y con todas las ideologías que el día de hoy puedan existir en nuestra cultura. La ideología de género y todos sus familiares no están por encima de la palabra de Dios. Aquellos que se arrepientan delante del Señor encuentran el trono de gracia y de misericordia, y debemos de estar convencidos de que la justicia de Dios prevalecerá aun cuando desobedecemos a su palabra, y también que habrá recompensas para los que se arrepientan. Así que el mensaje claramente es este para nosotros: no te mezcles con el mundo. Así que posiblemente esta mañana te encuentras casado con el mundo y estás relacionado con prácticas que Dios no aprueba claramente en las Escrituras. Pues bien, una vez más, en la misericordia del Señor, Él te llama al arrepentimiento. Si te arrepientes, encontrarás sustento espiritual, favor especial y comunión íntima con Jesús. Así que yo espero que el Señor una vez más hable a tu vida y te llame a verdaderamente ser su hijo. Permíteme orar. Señor, gracias te doy esta mañana. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia y por tu bondad alrededor de nuestras vidas. Estamos realmente necesitados de ti y necesitados de tu gracia sobre nuestras vidas. Así que yo pido que tú obres de manera eficaz sobre nosotros y siempre para tu gloria. Lo pido en el nombre de Jesús
y pido que en este día abras nuestra mente, abras nuestro corazón y nos llames verdaderamente a ser tus hijos. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, aun cuando no lo merecemos el día de hoy. Amén. Que el Señor te bendiga en esta ocasión. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.